Bueno, seguimos. Ahora vamos a hablar de potencia eléctrica. Recién estuvimos hablando de la ley de Ohm, que nos sirve para conocer y entender la interacción que existe entre los tres elementos fundamentales que componen un circuito. Una tensión, ¿sí?, que nos empuja los electrones a través de un conductor para generar una intensidad, ¿sí?, la cual va a atravesar una resistencia, y por medio de esa transformación de la energía vamos a obtener un efecto. En el caso del ejemplo nuestro había sido poner una lamparita, ¿bien? Bueno, pero cuando nuestra energía, ¿sí?, la transformamos en electricidad para que se transforme luego en un efecto, ya sea mecánico, como podría ser mover un motor, podría ser un efecto lumínico, como una lamparita, podría ser un efecto calórico, como podría ser una estufa. Bueno, ahí lo que nosotros estamos ejerciendo es un trabajo, ¿sí? Y el trabajo en física, ¿sí?, el trabajo en física se mide en Joule, ¿sí? Joule. Y la letra con la cual lo vamos a designar es la J. Bien, esto es trabajo. Pero cuando hablamos de potencia eléctrica, ¿sí?, lo que le vamos a agregar a este Joule es una unidad de medida de tiempo, porque nosotros lo que vamos a definir a potencia eléctrica es a la velocidad a la cual se consume energía, ¿sí?, a la velocidad a la cual se consume esa energía que nosotros entregamos mediante un trabajo y se transforma en un efecto, ¿sí? Entonces, al Joule, ¿sí?, le vamos a agregar un vector, podría decirse, o una magnitud de tiempo, y en este caso va a ser el segundo, ¿sí? Entonces, expresado sería J por SEG. Esta es la unidad de potencia que nosotros vamos a utilizar para potencia eléctrica, pero no lo vamos a denominar de esta manera, Joule por segundo, porque para eso el resultado de esto en potencia eléctrica es una magnitud que nosotros todos conocemos, y es el watt, ¿sí? Esa es la magnitud nueva que nosotros vamos a empezar a utilizar, aparte de aquellas tres que aprendimos con la ley de Ohm, ¿sí? Watt, unidad de potencia, ¿sí? Entonces, nosotros voy a hacerlo acá porque ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio ahí. Entonces, nuestra fórmula sería que la potencia es igual al voltaje por intensidad. Ahora, si yo la paso a las unidades de medida que nosotros vamos a utilizar cuando hagamos ecuaciones, potencia la vamos a expresar en watt, ¿sí?, el voltaje en volt, ¿sí?, la unidad que nosotros utilizamos, y la intensidad, recuerden que es en amperes, ¿sí? Entonces acá tenemos la fórmula de potencia. Las dos son válidas, ¿sí? Esto por ahí para hacer un enunciado, pero acá cuando lo pasamos a las unidades que nosotros utilizamos para hacer cálculos. ¿Queda claro? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es relacionar nuestro cálculo de potencia con la ley de Ohm, ¿sí? Yo acá voy a poner ley de Ohm y vamos a poner las tres, recordamos, ¿no? Los tres, acuérdense que cuando nosotros queremos recordar, ¿sí?, queremos recordar una magnitud para sacar la otra, o sea, lo que hacemos es utilizar el triangulito que enseñé en la clase, ¿sí? Entonces, empecemos con la de arriba, que es voltaje. Bueno, yo quiero averiguar voltaje, me da que es intensidad sobre resistencia. Las voy a poner porque ahora van a entender por qué. Entonces, voltaje es igual a intensidad por resistencia, ¿sí? Voltaje. Pero ahora de la ley de Ohm lo que me interesa es esta, intensidad, ¿sí? Y entonces tenemos que, si yo tapo intensidad, me va a decir que es voltaje sobre resistencia. Perfecto. Bien, solamente estas dos me interesan. No me interesa calcular resistencia, ¿está? No me interesa. Fíjense, yo tengo que potencia es igual a voltaje por intensidad. Potencia es igual. ¿Y sabe qué vamos a hacer? Porque esta es una manera de poder despejar una incógnita de potencia. Pero hay tres maneras más,
o 3 fórmulas más, perdón, 3 en total, ¿sí? Perdón. Hay 2 fórmulas más por las cuales nosotros podemos llegar a averiguar la potencia, ¿sí? Porque quizás en alguno de los problemas, y yo después voy a pasarle, apenas termine de subir esto, voy a subir un Word sobre esto, para que ustedes tengan en su carpeta, más ejercicios para realizar, ¿sí? Entonces, esta es una de las maneras de calcular, pero a veces, en los ejercicios, para usar un poquito la cabeza, hay uno de estos valores que no me lo dan, y me lo dan en resistencia. Como ven, nosotros en potencia no estamos viendo resistencia, pero sí la vemos en nuestra ley de Ohm. Fíjense, yo tengo que potencia es igual a voltaje por intensidad. Yo ahora voy a reemplazar esto. Este valor de voltaje lo voy a reemplazar por lo que me dice la ley de Ohm con respecto a voltaje. ¿Qué me dice la ley de Ohm? Que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Así que voy a reemplazarlo. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. ¿Sí? Acabo de reemplazar esto por esto. Y ahora sí, bajo esa otra expresión, que es intensidad. Entonces, potencia es igual a ¿qué? Intensidad por intensidad, intensidad al cuadrado, por resistencia. Y de acá es de donde nosotros deducimos otra fórmula de potencia, a la cual vamos a agregar a esta. Esto lo borro acá, para que quede claro. Tenemos esta primera fórmula para averiguar la potencia, pero tenemos una segunda, que es esta. Intensidad al cuadrado por resistencia. Fíjense que acá aparece otra magnitud que acá no la vemos, pero por ley de Ohm está implícita. Y ahora vamos a ir a la tercera fórmula de potencia, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta lo que habíamos aprendido de la ley de Ohm. Potencia igual a voltaje por intensidad, ¿sí? Esta es nuestra fórmula primaria. Potencia igual. Hoy ya reemplacé voltaje, así que ahora lo bajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y bueno, vamos a reemplazar intensidad. Por ley de Ohm me dice que la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Vale? ¿Va? Entonces potencia es igual. Voltaje por voltaje es voltaje elevado al cuadrado sobre resistencia. Y acá tenemos la tercera fórmula que logramos de potencia basándonos en la ley de Ohm. Por eso primero aprendimos ley de Ohm, ¿sí? Entonces tenemos que la tercera fórmula que nosotros podemos utilizar, ¿sí?, para calcular potencia eléctrica es esta. Estas son las 3 fórmulas de cálculo de potencia. Vuelvo a decirle, va a haber ejercicios en donde yo no voy a darle cálculo de la potencia expresada en watts, obviamente, de un artefacto, si el voltaje es tanto y la intensidad es tanto. No, también les voy a combinar con resistencia. Entonces ustedes van a necesitar conocer la ley de Ohm, ¿sí?, para poder transformar una resistencia o un voltaje o una intensidad en otras expresiones para lograr llegar al voltaje e intensidad de nuestro cálculo de potencia. No sé si fui claro en esto último, creo que ni hasta yo me entendí, pero bueno. Lo que yo quiero decirles es que nosotros aprendimos la ley de Ohm para combinarla también con el cálculo de potencia. Pero recuerdo que en el video anterior yo les dije que la ley de Ohm es algo que, entre comillas, en nuestro hacer diario de electricistas no aplicamos. Pero esta sí, esta sí. Esta es una fórmula que nosotros vamos a tener que usar constantemente. ¿Por qué? Bueno, porque imagínense que si yo compro un aire acondicionado. Vamos a algo mejor todavía, porque el aire acondicionado, después vamos a ir más adelante, esto vamos a hilar finito. Lo que estamos haciendo acá es cálculo de potencia pura. Después van a ver que vamos a aprender acá a hacer cálculo de cálculos de potencia, de resistivas, inductivas, capacitivas, y ahí varía la cosa, pero estamos yendo paso a paso construyendo el conocimiento, ¿sí? Estos son ejercicios sencillos, simples, como puede ser, y voy a dar un ejemplo, bueno, compramos una estufa eléctrica, ¿sí?, que me dice, cuando la damos vuelta o abajo, siempre traen una plaquita en donde nos dicen qué potencia
tiene esa estufa eléctrica, o sea, cuánta cantidad de energía a lo largo de un tiempo nos va a consumir. Normalmente los artefactos que compramos lo expresan en watts, ¿sí? En 1500 watts, ¿sí? Pero ¿qué es eso, 1500 watts? Es lo que va a consumir a lo largo de una hora, o sea, 1,5 kilowatts. Eso es algo que también vamos a tener que aprender a pasar magnitudes de una escala a otra. Eso lo vamos a ver, no dentro de mucho lo vamos a ver. Entonces, me compro una estufa, 1500 watts, perfecto. Entonces yo digo, bueno, a ver, la voy a poner en un toma de 10 amperes. Yo sé que mi toma común es 10 amperes. ¿Se la bancará? Yo no lo sé. Para eso utilizamos la fórmula, ¿sí? Lo vamos a hacer ahora. Vamos a hacer este pequeño ejercicio. Muy bien. Entonces yo me compro, ¿sí? Una estufa, ¿sí? Que me dice que la potencia es 1500 watts, ¿sí? Perfecto. Entonces vamos a hacer así. Tenemos que potencia es igual a voltaje por intensidad, ¿sí? Pero, al igual que nosotros hacemos con ley de Ohm, yo ya tengo un dato, 1500 watts, que es la potencia, que acuérdense que la podemos expresar en watts, ¿sí? Volt, y esto es ampere. ¿Perfecto? Bien. Entonces, si yo tengo 1500 watts acá, lo reemplazo. Es igual voltaje. Cuando viene en mi plaquita me va a decir 220 porque es el nuestro, el voltaje nuestro de acá, de Argentina. 220 voltios, ¿no? Pin. Pero lo que yo no sé, porque no me lo dice, a veces sí, a veces no, es el amperaje, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces, nosotros sabemos que si potencia es igual a voltaje por intensidad, la intensidad va a ser igual, ¿sí? ¿Sí? A la potencia sobre el voltaje, ¿sí? Cuando hacemos el pasaje de términos, al igual que lo hacemos en la ley de Ohm, nos queda que la intensidad es igual a potencia sobre voltaje. Reemplacemos, ¿sí? Entonces, intensidad, la medimos en amperes, no sabemos todavía cuánto es. Potencia, la expresamos en watts, ¿cuál es? 1500, bien. El voltaje, 220. Ahora hay que hacer la cuenta, ¿eh? Bueno, cuando yo divido 1500, divido 220, acá me puse en un aprieto, me va a dar un número. Después háganlo ustedes. Me va a dar X, ¿sí? Amper. 7X amper. Vamos a suponer, ya me doy cuenta que no, pero no importa. Fuera más chico que 10, ¿sí? Más chico que 10, el toma que yo tengo donde yo quería enchufar mi estufa, va a andar, va a servir perfectamente. Ahora, si acá, y estoy seguro, para que se den una idea, para que me dé 10 justo, acá tendría que ser 2200 watts, dividido 220 me da 10 amperes. Así que esta estufa, yo ya sé que me va a estar dentro del rango que yo pueda conectarla a un toma de 10 amperes. Bien, pero vamos a suponer que hubiese puesto 3000 watts. Bueno, cuando mido 3000, divido 220 me da 13 o 14 casi. ¿Tá? Estoy super 14 amperes y mi toma es de 10. Así que me fui a la miércoles. Por eso nosotros vamos a necesitar saber esta fórmula, ¿sí? El cálculo de potencia. Porque el día de mañana, cuando hagamos una instalación, ya no vamos a estar hablando de una estufa, sino de circuitos grandes en donde no solamente va a estar conectada esta estufa, sino que va a estar conectada a heladeras, aire acondicionados, cocinas, horno, electrodomésticos, artefactos de iluminación, y ahí nosotros vamos a necesitar sí hacer cálculo de potencias. ¿Para qué? Para después sumarlas y hacer lo que se llama, y todo esto lo vamos a ver más adelante, la DPMS, la demanda de potencia máxima simultánea, para saber el grado de electrificación que tiene una casa, no solamente en base a sus metros cuadrados, como lo vamos a ver más adelante, sino la demanda de potencia simultánea. ¿Bien? Espero que haya quedado claro, ¿sí? No es un tema complicado, así que acabamos de aprender una nueva magnitud, ¿sí? Que es el watt, que está acá, ¿sí? Acá, el watt, ¿sí? Que nosotros entonces sabemos que es 1 joule por segundo, y es a la velocidad que
consumimos energía, ¿sí? Mediante un trabajo. Cuando estamos transformando esa energía eléctrica en un trabajo, vuelvo a repetirlo, puede ser luz, efecto lumínico, puede ser calor, lo que sea, lo que vamos a expresar, la medida de consumo de esa potencia eléctrica, va a ser en watt, ¿sí? Esta magnitud. ¿Bien? Ojalá haya quedado claro. Estas 3 fórmulas las van a tener en el Word que voy a mandar, ¿sí? Todo lo que acabo de explicar va a estar en el Word. Pero bueno, miren esto, lo leen después y como... ya les voy haciendo una aclaración. Hoy es miércoles. Subo este video, subo después el Word y lo más probable es que mañana, sí, les voy a dejar hoy mirar el video. Después, si quieren leer lo que voy a mandar. Y mañana, jueves, como el viernes es feriado, les voy a mandar, el viernes no voy a subir video, les voy a mandar un pequeño trabajo práctico, ¿sí? Para utilizar estas fórmulas. Estas, ¿tá? Los trabajos van a ser en base a ley de Ohm, ¿sí? Ley de Ohm. Háganse el triangulito y potencia eléctrica, ¿sí? Potencia eléctrica. Esto es una A eléctrica, ¿sí? Y acá obviamente lo que van a aplicar es que potencia es igual a voltaje por intensidad, ¿sí? Sobre esto va a ser el trabajo práctico que ya les digo, lo voy a mandar el día jueves. El jueves lo voy a subir. Así que hoy miércoles, este video junto con el anterior de ley de Ohm, y vamos a subir documentos para que ustedes sigan completando la carpeta. Y bueno, y mañana entonces trabajo práctico, así se mueven un poquito. Siempre, cualquier cosita, cualquier duda, al grupo o si quieren de manera privada no hay ningún problema, pero me gustaría más al grupo, como siempre digo, quizás la duda de uno es la duda del otro, y les voy a ser sincero, me suben pocas dudas, la verdad que me hacen muy pocas preguntas, yo no sé si es porque están entendiendo todo o porque soy tan bueno que entienden todo, lo cual dudo, pero bueno, listo, cualquier duda al grupo, nos estamos viendo.